el caso más resonante de los últimos tiempos en la región y que tiene que ver con el caso de Bianca. Esta mujer era una muchacha, en su momento en Capitán Bermúdez, atravesó 13 años de calvario, abusada, amenazada, embarazada por su propio padre. Recordemos que se llevaba adelante el juicio en los tribunales de San Lorenzo. Ayer hablábamos con la gente de las Mirabal, ¿se acuerda? Con una de las integrantes, Abigail, que manifestaba que hoy era el gran día. En las primeras horas de hoy se conocía la sentencia. ¿Y qué pasó? Bueno, ya se sabe, ¿no? 20 años de prisión efectiva para Enrique Pochón, este hombre, vecino, lo decimos entre signo de interrogación, de Capitán Bermúdez. Y queríamos conocer el detalle de cómo fue el juicio, de cómo se desarrolló la problemática, y para eso hemos convocado y molestado a un colega, a Pablo Soria, de Criterio Informativo, del diario El Ciudadano, que está ya en contacto con nosotros para darnos detalles de cómo terminó finalmente hoy la sentencia contra Enrique Pochón. Pablo, gracias por atendernos. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ariel, por favor, gusto, como siempre, estar a disposición de los amigos de Reporter 2 allí en Granero, Baigorria. Muchas gracias, Pablo. Bueno, se conoció la sentencia, dije bien, 20 años de prisión efectiva para este vecino de Capitán Bermúdez. Sí, es una manera elegante de denominarlo, ¿no? Vecino, este chacal, este monstruo, este enemigo que estaba en su casa abusando, atormentando, amenazando, manipulando a su propia hija, ¿no? Delante de, obviamente, de sus hijos, sus otros 4 hijos, de su pareja, de su expareja, Lorena, que era la sostén de la familia en los últimos años, que trabajaba muchas horas por día para sostener la economía familiar de esa familia de Villa Cassini, mientras él realizaba tareas en casa y mientras él abusaba sistemáticamente de su hija durante 13 años. Eso está acreditado por el testimonio de la propia hija de Bianca, de actualmente 23 años, y está acreditado por una investigación muy exhaustiva por parte del fiscal Juan Ledesma de sede de San Lorenzo, en donde, bueno, recolecta una serie de evidencias que son concluyentes de parte de la propia víctima, también de parte de los familiares, por parte de la madre, y también de, bueno, todas las evidencias de psicólogos, de forenses, y obviamente que lo más importante es el testimonio de la propia víctima de Bianca, que reconoce y hace un relato sobre los abusos que fue víctima desde los 8 años hasta los 21 que quedó embarazada, que se enteró de que estaba embarazada. Un juicio que se fue desarrollando en los tribunales de San Lorenzo con audiencias muy impactantes, audiencias muy fuertes y un fallo histórico, donde había muchísima gente convocada, organizaciones de mujeres, organizaciones sociales, entre ellas la ONG Mirabal Baigorria, que estuvo acompañando a Bianca cuando ella pudo contar la verdad. No quisiera decir se animó, pudo contar la verdad en medio de, bueno, de las amenazas y las perversiones, de las manipulaciones a las que frecuentemente la sometía su propio padre para que no dijera la verdad. El embarazo fue la situación que produce un quiebre, un antes y un después en esta historia. Y realmente, bueno, Bianca, con una entereza, con una valentía enorme, digna de destacar, puede contar su verdad en el juicio, puede contar su verdad anteriormente en la declaración que deja en Fiscalía de San Lorenzo ante el fiscal Ledesma, y después desarrolla todo este proceso judicial con una enorme valentía, con una enorme fortaleza, a pesar de haberse quebrado muchísimas veces durante estas audiencias en donde se celebró el juicio oral y público seguido a Enrique Ricardo Juan Pochón.
y este final, ¿no? Este corolario en la lectura del fallo celebrada esta mañana en los tribunales de San Lorenzo y bien temprano, con mucho acompañamiento de la gente que quiere a Bianca y de la gente que no quiere que se perpetúen este tipo de abusos familiares con víctimas a las que lamentablemente le cambia la vida, le arruinó la infancia, le arruinó la adolescencia, le arruinó parte de la juventud a esta joven bermudense de 23 años, Ariel, que empezó una nueva vida a partir de esta condena de 20 años de prisión para su padre. Pablo, sin dudas, que todos destacan la valentía, la entereza de Bianca, pero bueno, me dicen que un momento fue cuando el padre quiso justificarse que una relación era consentida, que había un consentimiento de la hija para mantenerlo en cautiverio durante 13 años, abusándola sistemáticamente, y fue un momento también durísimo que vivieron ahí todos los que estaban en los tribunales de San Lorenzo. Sí, por supuesto, Ariel, porque a la audiencia de alegatos de apertura, en donde el fiscal Ledesma hace la acusación y donde empiezan a desfilar los primeros testigos de este juicio, entre ellos Bianca, entre ellos, su mamá Lorena, su hermano Ayrton, aparece en el segundo o el la tercera jornada una declaración de un perito de parte que fue un psicólogo solicitado por la defensa de Enrique Pochón, que estuvo a cargo del defensor público Franco Fosco, y allí este profesional de la salud mental refiere que él hizo un informe, un análisis sobre la psiquis de Enrique Pochón y llegó a la conclusión de que no es una persona psicótica, sino que más bien tiene reacciones neuróticas, y que el propio imputado, el propio acusado, le dice que había mantenido una relación sexual con su propia hija y que fue consentida, y que a partir de allí se desencadena el embarazo, que de alguna u otra manera termina produciendo un quiebre, un antes y un después en esta causa. Pablo, ¿hubo algún momento en que se cruzaron tanto Bianca como su abusador? Yo sé que cuando ella tenía que hacer declaración testimonial se lo separaba, obviamente, para que no fuera invadida, pero ¿hubo un momento de cruces en los tribunales de San Lorenzo entre Bianca con su padre? Sí, por supuesto, Ariel. En la primera jornada del juicio, Bianca pidió declarar ante el tribunal. Bueno, el tribunal estuvo compuesto por 3 jueces. La doctora Griselda Astrólogo como presidenta y los vocales, en este caso jueces, Jesús Rizardi y Eugenio Romanini. Bueno, cuando tuvo que declarar Bianca en la primera jornada del juicio oral y público, solicitó que no podía hacerlo delante de su padre abusador. En ese sentido, hicieron un movimiento logístico, el personal policial que custodia la sala de audiencias, lo desalojaron a Enrique Pochón, lo llevaron a una oficina contigua en donde él podía escuchar el testimonio, la declaración de su propia hija. Mientras tanto, Bianca iba exponiendo el relato a partir de la entrevista que le iba realizando el propio fiscal Juan Ledesma delante de los 3 jueces. No bien termina la declaración de Bianca, vuelve a la parte del público, del estrado, del público, bien digo, de la platea hacen ingresar a Enrique Pochón nuevamente a esta sala, en donde, se viven obviamente momentos de tensión, de angustia, de tristeza para la propia Bianca. Después de la audiencia, quiebra en llanto desconsoladamente
y le dice a sus familiares: ni una lágrima se le cayó, ni una lágrima se le cayó, es un HD. Después, a partir de allí, obviamente, Bianca presencia casi todas las audiencias que se desarrollaron en tribunales de San Lorenzo, que fueron 4 en total, sin contar la lectura del fallo con lo que ella está a su alcance, no, obviamente, sin poder contener las lágrimas, el llanto, y sobre todo en esa penúltima audiencia antes de los alegatos de clausura, en donde este psicólogo refiere de una consentida de acuerdo a la entrevista que este profesional, que este psicólogo le realiza al acusado. Bianca ha estado en casi todas las audiencias, y eso lo reconoció el propio fiscal Juan Ledesma. Más allá de una, la segunda en la que no pudo estar por unas cuestiones de distancia, en ese momento no estaba en la región Bianca, pero el abrazo final entre el fiscal y la propia víctima, reconociéndole el trabajo por la investigación, por la toma de testimonios, por la búsqueda de la verdad en esta causa, termina de redondear lo que sintió cuando conoció la sentencia de 20 años. Ella hubiera querido, obviamente, 30 años, pero no obstante, le reconoció y le agradeció el trabajo al fiscal Juan Ledesma. Hay una posibilidad abierta, Ariel, de que se pueda apelar esta resolución. Están esperando, obviamente, dentro del plazo de 5 días hábiles, que se conozcan los fundamentos que condenaron a 20 años de prisión. Una vez que el fiscal tenga esos fundamentos, lo consultará con la víctima, con su familia, para determinar o no si deciden presentar un trámite en la Cámara de Apelaciones de los Tribunales de Rosario para solicitar un monto de pena superior a los 20 que dictaron en primera instancia los 3 jueces. Claro, hoy hablaba yo con la gente de las Mirabal, que la acompañaron, como decías vos, desde hace 2 años, cuando Bianca pudo finalmente contar su verdadero calvario, que la han acompañado, que me dicen que ahora está empoderada, que realmente está comprometida. Me decían que si bien muchos pedían 30, saben que esta sentencia de 20 años con cárcel efectiva también es ejemplificadora y, a ver, corregime si no es así, es una de las mayores condenas en cuanto al tema violación que se ha dado en los últimos tiempos en la justicia argentina. Exactamente, Ariel. En la provincia de Santa Fe referían un caso de abuso sexual con aproximadamente una condena entre los 18 y los 20 años en la jurisdicción de Cañada de Gómez. No obstante, esta condena de 20 años de cárcel, obviamente que aquí la acusación toma el tiempo en que se extiende, la cantidad de años que se extienden, los abusos, el agravante de haber sido contra un familiar, el hecho de que como consecuencia de esos abusos, esos tormentos, esas vejaciones, nació una hija, María Luz, de Bianca, a partir de no quiero decir relación, pero de los abusos sistemáticos de Pochón hacia su hija, nació María Luz, que fue dada en adopción, pero que no obstante la víctima tuvo que darle su apellido para que pudieran realizarle las muestras de ADN a esa beba, a esa recién nacida, y a partir de esas muestras genéticas, Ariel, se pudo constatar de que era hija fruto de estos abusos del padre hacia su hija. Un dato, una muestra concluyente, lapidaria, que el fiscal tomó en cuenta para hacer un cálculo, claro, y solicitar una
una condena de 30 años de prisión. No obstante, a la salida de tribunales, el fiscal Juan Ledesma se mostró bastante conforme con la condena que recibió Enrique Pochón por parte de estos 3 jueces. Habrá que esperar entonces el plazo de 5 días hábiles para conocer los fundamentos y determinar lo que resuelva la familia. La jueza Strólogo, que estuvo a cargo de la lectura de este fallo, dio una reflexión a título personal sobre lo que le pareció este monto de pena, ¿no? A título personal, no hablando en representación del tribunal de 3 jueces. Y allí expuso que el Estado, lamentablemente, no puede estar en cada casa en donde se producen este tipo de hechos aberrantes, Ariel. El Estado tiene que juzgar, tiene que investigar, tiene que condenar, pero lamentablemente no puede estar en la intimidad de lo que ocurre entre 4 paredes en cada casa de la provincia de Santa Fe y del país. Pero lo que quería dejar en claro la jueza Strólogo es que esta condena de 20 años implicará prácticamente toda la vida que ha desarrollado Bianca, que tiene 23 años, y hizo alusión a la edad que va a tener la hija que tuvieron ambos, padre e hija, la edad que va a tener esa pequeña cuando Pochón termine de cumplir su condena. Actualmente Pochón tiene 46 años, si de no mediar ningún imprevisto en el medio, tendrá que salir a los 60 y pico. Si sale por buena conducta, se le reduce un poco la pena, pero igualmente en este tipo de casos resulta bastante dificultoso que puedan salir por buena conducta, claro, teniendo en cuenta la calificación legal del delito, que son abusos sexuales. Esto no fue homicidio, no fue robo calificado, no fue hurto, fue un abuso sexual. Y desde que lo detuvieron, primero estuvo alojado en la alcaidía de la Unidad Regional 17 de San Lorenzo, posteriormente A ver, Pablo, justo se nos fue la señal. Estaba redondeando ahí de los lugares donde había estado Enrique Pochón detenido, a ver si lo podemos recuperar para el cierre de este pormenorizado informe que hacía Pablo Soria, colega de Criterio del diario El Ciudadano, que siguió día a día todo el proceso judicial que se dio justamente en la ciudad de San Lorenzo, y como decía el propio Pablo, que esto pueda servir a las muchas Biancas que no podrán salir justamente de este encierro familiar, que no podrán tener algún tipo de visibilidad del calvario que pasen, que esté representado en este hecho de Bianca claramente en lo que no se puede repetir, en lo que puede ayudar a muchas mujeres a denunciar, a visibilizar su situación realmente muy pero muy preocupante, y que en definitiva es lo que marca esta sentencia, muchos dicen ejemplar, de 20 años de prisión efectiva para el abusador justamente de Capitán Bermúdez. Cerramos, Pablo, ahora que te recuperamos entonces con, bueno, que seguramente esto va a ser ejemplar por las muchas Biancas que todavía están no visibilizadas y que puedan tener la entereza de contar su verdad. Sí, por supuesto. Hay casos de abuso sexual, hay imputaciones, hay hechos prácticamente durante toda la semana aquí en tribunales de San Lorenzo. Es impresionante la cantidad de abusos sexuales que se denuncian en esta jurisdicción a nivel judicial. Estamos hablando de San Lorenzo, Puerto San Martín, Ricardone, Beltrán, Bermúdez, y para el lado también del norte, ¿no? Lo que es Timbúes,
lo que es Oliveros, lo que es Maciel, bueno, toda esa jurisdicción de lo que es la departamental San Lorenzo, no el departamento de San Lorenzo en sí, nuclea un montón de casos de abuso sexual que se denuncian en la fiscalía y que van avanzando hacia su esclarecimiento, también hacia la condena, hacia la justicia. El mensaje que deja Bianca y que dejó también su mamá Lorena es que se animen a hablar, que hay gente que las puede escuchar, a todas las mujeres, a todas las jóvenes que son víctimas de abuso sexual familiar, que hay organizaciones que están para contenerlas, para asesorarlas. Obviamente que también está la parte judicial, investigativa, para que puedan realizar y formular las respectivas denuncias y que no se callen, que se animen a hablar, y esperemos que, bueno, de esta manera puedan aparecer casos de, lamentablemente, mujeres que no se animan a contarlo, de mujeres que están atemorizadas, que están amenazadas y que lamentablemente son víctimas y rehenes de estas situaciones aberrantes que se producen en la sociedad. Pablo, gracias enorme, como siempre muy claro, muy concreto el informe. Gracias por este momento, como siempre, con Canal 2 y Reporter 2. Gracias a ustedes. Un abrazo para vos, Ariel, para todo el equipo, para la familia Bañera. Así, cordial saludo para todos en Canal 2 de Granero Baigorria. Pablo Soria, entonces, de Tribunales de San Lorenzo, con lo que ha sido el tema de los últimos tiempos, la condena para Enrique Pochón, después de haber tenido prácticamente un calvario viviendo a su propia hija de 13 años, Bianca. Hoy la condena a 20 años de prisión efectiva. Detalles de la causa con el periodista y colega Pablo Soria, de Criterio y del diario El Ciudadano. Fue más largo de lo habitual, pero es el tema del momento, sobre todo lo que pasó en Capitán Bermúdez, en Villa Cassini, gran repercusión en los medios, inclusive nacionales.